Hola a todos, buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 10 de marzo de 2025. Y el día de hoy nos vamos a centrar solamente en lo que está ocurriendo en la zona de Kursk, porque al igual de lo que han sido los últimos días, el día de hoy, durante las últimas 24 horas, también hay mucho movimiento dentro de la región de Kursk. Hay avances muy importantes, hay capturas muy importantes y también hay información cada vez más interesante acerca de todo lo que está ocurriendo con esta defensa en Kursk que está en un colapso casi que libre. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda pero tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a lo que son los avances de estas últimas horas, y específicamente los rusos han avanzado algo así como 30 kilómetros cuadrados dentro de Kursk, capturando distintas posiciones, distintas localidades y manteniendo esta presión que se ha estado viendo este último tiempo contra Kursk, donde, como acabamos de comentar, el ejército ucraniano está perdiendo mucho territorio, especialmente durante estos últimos 3-4 días. Los ucranianos han perdido bastante territorio y vamos a hablar luego de las causas. Antes de eso, sí, hablemos de este avance específico. Los rusos parecen haber capturado la localidad de Laknia y también la localidad de Malaya Laknia. Con esto vemos que un bastión defensivo del ejército ucraniano que aguantó por mucho tiempo finalmente ha caído por completo, porque Malaya Laknia había sido un punto donde Ucrania había logrado formar una defensa que era bastante sólida, específicamente hacia el norte, Pogrebki, Orlivka, Novaya Sorochina. Vimos cómo los rusos en distintas ocasiones avanzaban, pero luego estos avances se estancaban, luego había contraataques ucranianos todos desde Malaya Laknia. Luego vimos cómo los rusos intentaron llegar a Malaya Laknia desde los flancos, pero en eso tampoco tuvieron éxito. Y vimos muchos meses de que los rusos presionaban contra dicha localidad y que no lograban tener éxito en expulsar a los ucranianos en toda esta zona. Pero los acontecimientos de estas últimas semanas han puesto a Ucrania en una situación crítica en la región de Kursk y, como lo hemos ido comentando en los últimos días, una retirada de Malaya Laknia era inminente. Para el video del día de ayer ya estábamos hablando de estas retiradas incluso antes y finalmente se han materializado, y eso le ha permitido a los rusos capturar no solamente Malaya Laknia sino que también Laknia y una gran cantidad de territorio, 30 kilómetros cuadrados, entre estas localidades. Al igual que lo que hemos comentado en el pasado, lo interesante va a ser ver si es que el ejército ucraniano logra establecer alguna línea defensiva lejos de Sucha. Una posibilidad es que a lo largo de Kasachia y Laknia, sabemos que los rusos están presionando en esa dirección, pero si es que esa localidad o incluso distintas localidades un poco más al sur, ya que ya vemos como hay una mayor densidad de pueblos, ahí quizá Ucrania pueda montar algún tipo de defensa, pero eso todavía está por verse. Lo cierto es que este sector del frente, por lo menos de momento, está en una especie de caída libre y los avances rusos son, bueno, lo hemos ido comentando, son bastante profundos para lo que estábamos acostumbrados a ver en Kursk. Más allá de eso, también hay algunas fuentes que reportan que hay un número importante de tropas ucranianas encerradas en Malaya Laknia, pero de lo que yo tengo entendido ese no parece ser el caso, por lo menos no una cantidad tan alarmante, porque estas retiradas, como veníamos comentando, se vienen materializando hace un tiempo, no son 100% nuevas. Ya había varios días de donde los ucranianos se estaban retirando de Malaya Laknia, pero existe esa información, o por lo menos existen fuentes que reportan esa información. Ahí probablemente durante los próximos días sabremos si es que todo eso acabó siendo cierto o no. Junto a la interrogante de si es que Ucrania va a formar una línea defensiva más allá de Sucha, también es muy interesante ver lo que está ocurriendo en Sucha, porque se han liberado distintas imágenes de lo que están siendo ataques rusos con drones FPV,
contra las posiciones ucranianas dentro de Sucha. Y más allá de eso, también hay otros factores como la presión que están ejerciendo los rusos en Sumy, los distintos cruces e incursiones que se han ido dando durante este último tiempo. Vemos que hay distintos elementos que realmente están dejando a Ucrania casi que en knockout, una situación de knockout en la zona de Kursk. Esto, a ver, vamos por parte. Porque hay distintos factores. Está este cruce o este quiebre que se vio en Kurilovka hace varios días, donde los rusos avanzaron bastante. Eso, más que una causa, yo me atrevería a decir que es un síntoma de la situación en la que se encuentra el ejército ucraniano. Y está este cruce o este ataque a lo largo del gasoducto que lanzaron los rusos, que al mismo tiempo también parece ser tanto un síntoma como una causa de los problemas ucranianos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a raíz de la precaria situación en la que se encuentra el ejército ucraniano, eso contribuyó a que esa operación del gasoducto tuviese éxito y en sí esa operación también está causando muchos problemas al ejército ucraniano y agravó bastante todo el problema que están teniendo. Pero lo vamos a comentar un poco después. Antes de eso, hay que recordar que el gran problema que está teniendo el ejército ucraniano es logístico, es de suministros. Los drones rusos, especialmente considerando las posiciones rusas dentro de Sumy, están causando problemas enormes. Drones que a lo largo de los últimos meses han ido aumentando su alcance. Drones que están haciendo que el ejército ucraniano no pueda ser abastecido de manera correcta. Y constantemente se liberan reportes por parte de fuentes ucranianas que hablan de lo difícil que es la situación tanto para enviar refuerzos como para también enviar suministros, municiones, etcétera, etcétera. Y eso todo ha ido poniendo en estas últimas, o ha dejado, mejor dicho, en estas últimas semanas a la situación del ejército ucraniano bastante comprometida y bueno, lo hemos comentado, no es nada nuevo. Ahora, vamos regresando un poco a lo que es la información de este ataque a lo largo del gasoducto, porque sabemos que hace unos días los rusos lanzaron esta operación y ha quedado un poco en el aire cuál fue la consecuencia de todo aquello, porque hay mucha información que ha ido surgiendo, como lo comentamos en su momento, mucha información contradictoria. Luego se confirmó que efectivamente ocurrió esa operación a raíz de distintas imágenes, pero lo que ha pasado en estas últimas horas es que también muchas fuentes ucranianas reconocen que esta operación tuvo un grado de éxito, o fuentes ucranianas y fuentes pro-ucranianas. Se liberaron, por ejemplo, imágenes de soldados rusos saliendo de este gasoducto siendo atacados por la artillería, si es que no me equivoco, ucraniana, pero de igual manera fueron causadas ciertas bajas, pero de igual manera los rusos tuvieron suficientes tropas como para poder lanzar ataques a la retaguardia ucraniana y causar un colapso que se está viendo en distintos puntos del frente. Eso ha sido bastante evidente y lo hemos visto en gran parte, como por ejemplo en estos últimos avances en dirección a Sucha. Hemos visto como el ejército ucraniano, a raíz de todas estos ataques de retaguardia que están llevando a cabo estas tropas rusas que se infiltraron, cayeron en una desorganización importante, y esto lo están reportando también fuentes pro-ucranianas que en un momento comentaban que este ataque a lo largo del gasoducto probablemente había sido un fracaso. Así que ahora creo que es bastante claro que efectivamente esta operación tuvo un éxito importante para ir generando más problemas al ejército ucraniano y llevando a este deterioro mucho mayor en la situación de la defensa. Algo muy similar a distintas acciones que ocurrieron durante la incursión o el ataque inicial del ejército ucraniano, que con un gran abanico de acciones logró causar un desorden total en la defensa rusa en Kursk, lo cual les permitió avanzar bastante, y ahora estamos viendo una situación un poco inversa de todo lo que ocurrió en aquel momento. Y claro, de un momento a otro ya la situación era bastante mala, pero con eso se fue todo distinto. Bueno, ya es cosa de ver los avances en estos últimos días. En los últimos 2 días los rusos han avanzado algo así como 100 kilómetros cuadrados, que es algo que no se veía hace mucho tiempo, y son avances que se dan a lo largo de zonas que
eran relativamente estables en el frente. Y lo más interesante es que lo que comentan distintas fuentes es que probablemente hay avances que todavía no se pueden ir reportando, no se pueden ir confirmando, porque esa información todavía no surge, pero existe la posibilidad, yo creo que es una posibilidad bastante real, que durante los próximos días sigamos hablando de avances bastante extensos por parte del ejército ruso en la zona de Kursk. Y acá tendremos que ver si es que Ucrania se mantiene, si es que quiere mantener Sutsha, que ya está siendo atacada por drones FPV, si es que se quieren retirar definitivamente de la zona de Kursk, etcétera, etcétera. Estos últimos días, además de mostrar eventos muy interesantes, estos eventos han abierto muchas interrogantes que también son muy interesantes, y esto que hablamos en su momento de que Ucrania podía retirarse en Kursk durante las próximas 2 semanas, en su momento parecía bastante exagerado, pero a raíz de lo que está ocurriendo, a raíz de la situación en la que se encuentra el ejército ucraniano, bueno, quién sabe, se hace un poco más real. Todavía creo que se mantiene lo que comenté en su momento de que el ejército ucraniano suele no actuar así y no suele retirarse de posiciones bastante extensas en el frente, a menos que no quede otra, a menos que haya un colapso como lo que hemos estado viendo en Kursk, y eso apunta a que quizá por lo menos la zona de Sutsha pueda aguantar un poco más, pero quién sabe, probablemente durante estas próximas semanas o durante estos próximos días se van a tener que tomar decisiones difíciles acerca de qué hacer en este sector, porque la situación es crítica, realmente crítica. Pero eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias a todos ustedes.